La laringe está situada aproximadamente a la altura de la quinta a la séptima vértebra cervical, formada por un esqueleto cartilaginoso parcialmente calcificado por la presencia de varios músculos, ligamentos y de un gran revestimiento mucoso que tapiza su interior. Entre los 9 cartílagos que componen la laringe encontramos 3 cartílagos mayores e impares. La epiglotis, cumpliendo su función principal durante el proceso de deglución, el cartílago tiroides, que posee forma de escudo y es el más grande de los cartílagos laringeos. El cartílago cricoides, que es una estructura con forma de anillo situada entre el cartílago tiroides y los anillos traqueales. La laringe además posee 3 cartílagos menores, aritenoides, caniculados y cuneiformes. Íntimamente vinculados a la laringe está el hueso hyoides, ubicado sobre el cartílago tiroides. En dicha estructura se insertan varios músculos extrínsecos laringeos. En el interior de la laringe se encuentran las cuerdas vocales, 2 músculos como 2 labios horizontales situados dentro de la región glótica. La laringe cumple 3 funciones principales: la respiración, la protección de la vía aérea y fonación. El proceso de emisión o fonación corresponde a la producción de sonido utilizando el aire expulsado desde los pulmones hacia el interior para hacer vibrar las cuerdas vocales ubicadas en la laringe. La teoría que mejor explica el proceso fonatorio es la teoría miolástica aerodinámica. En ella se contempla la participación de 2 mecanismos diferentes: el aportado por la elasticidad de los músculos y ligamentos mucosas y los fenómenos aerodinámicos que aportan el flujo aéreo efector, que actúa como una fuerza aérea constante denominada fuerza subglótica, la que separa las cuerdas vocales, y la velocidad de flujo que genera una presión negativa. La estrechez subglótica aproxima entre sí la mucosa que cubre las cuerdas vocales. La suma de estos 2 mecanismos hace posible que se produzca el ciclo vibratorio, partiendo por una abducción completa. La presión subglótica separa las cuerdas vocales hasta que su grado de elasticidad limita su movimiento hacia afuera. Desde ese punto, la elasticidad actúa invirtiendo el sentido del desplazamiento hacia la línea media, hasta recuperar la posición inicial, produciendo la reducción del espacio entre ambas cuerdas vocales. El incremento progresivo de la presión subglótica, el aumento de la velocidad del flujo que reduce la presión intercordal, la oclusión completa de las cuerdas vocales y por lo tanto el inicio de un nuevo ciclo. Esta secuencia, de hecho, se reitera rápidamente el número de repeticiones por segundo que corresponde a la frecuencia fundamental, tono vocal o F0 de una voz determinada. Pólipos de las cuerdas vocales. Los pólipos son pseudotumores benignos del repliegue vocal. El término pseudotumor indica que no es el resultado de un proceso de proliferación celular, sino de un proceso inflamatorio. Son por lo general unilaterales, desarrollados en el corión y que se localizan en el borde libre del tercio medio de la cuerda vocal. Se producen habitualmente por varios factores, entre los que resaltan el abuso de la voz, el consumo de alcohol y cigarrillo, ya que son irritativos de la mucosa. No hay un claro predominio sexual, dado que su distribución es muy dispar, pero sí se sabe que se da entre la tercera y quinta década de la vida, y según varios autores, constituyen la tumoración benigna más frecuente de la cuerda vocal en adultos. Se manifiestan por una dificultad vocal más o menos importante, con episodios súbitos de afonía. Al principio el paciente lo atribuye a una laringitis pasajera de tipo viral, pero cuando ésta se cronifica con fases alternantes de mejoría y agravación, sin ningún momento la voz vuelve a ser normal. Además, existe un escape aéreo de la voz denominado voz soplado o voz bional. En algunos casos, los pacientes refieren sensación de un cuerpo extraño laringio. La anamnesis pone de manifiesto la realización de importantes esfuerzos glóticos. Como tratamiento de elección es la fonocirugía. Nódulos de las cuerdas vocales. Los nódulos de las cuerdas vocales son engrosamientos localizados de la mucosa que se sitúan en el borde libre y repliegue vocal. Se asientan entre el tercio anterior y el tercio medio del pliegue vocal en un punto denominado punto nodular.
Estas lesiones adoptan una forma de un engrosamiento grisáceo o rosado de la mucosa, con un tamaño y consistencia variables. Es por eso que se lo clasifica en 5 tipos: un nódulo esponjoso, un nódulo edematoso, un nódulo fibroso, la nudosidad y un nódulo especular. Estos se van a originar principalmente por lo que es el abuso de la voz, ya que va a existir una fricción de las cuerdas vocales y va a existir lo que es una congestión vascular que se conformará a un edema y se llevará a un endurecimiento, que esta será la lesión entre sí. Este tipo de lesiones, como son los nódulos vocales, se da generalmente en lo que son las mujeres, debido a que tienen las cuerdas vocales más cortas que el varón y debido a que la voz de las mujeres es más aguda. El paciente, cuando presenta estos nódulos, va a presentar una disfonía de larga evolución que va agravándose progresivamente. Se va a producir una alteración de la voz cantada y sobre todo la pérdida de la voz aguda. Ahora tenemos los síntomas. Los síntomas que se van a presentar en estas patologías, la más principal, es decir, la que más molestias causará en el paciente, es la dificultad vocal. Esta va a ser importante y progresiva, es decir, va a presentar episodios súbitos de afonía. El paciente pensará que no se trata en sí de pólipos o nódulos en sus cuerdas vocales, sino pensará que se trata de una patología como una laringitis pasajera, pero conforme este avance, pues se puede cronificar. Presenta síntomas como es una disfonía crónica, el paciente presentará ronquera, una voz entrecortada, el tono de voz va a ser más bajo. En caso de que el paciente realice actividades como cantar, se le va a dificultar mucho esto, va a presentar mayor esfuerzo al hablar, se le va a aclarar la garganta. Para entender esto, escucharemos el habla, el sonidos que hacen las personas que no presentan ninguna patología en sus cuerdas vocales. Ahora veremos cómo se escucha la voz en unas personas que presentan pólipos y nódulos, cómo esta va a cambiar, cómo va a ser el timbre, va a presentar ronquera, una voz áspera. 개인적으로 약간 소리 크게 해서 Como se escuchó, estos son algunos de los cambios que se pueden dar en una persona que presenta pólipos o nódulos. Se dice que estos cambios en el timbre de voz dependerá mucho del grado de la lesión que presenta el paciente. En ocasiones puede ser intermitente, es decir, que los pólipos se pueden movilizar y así a veces cambiar la fonación del paciente. Estos pólipos pueden crecer al grado de que pueden ocasionar una dificultad respiratoria en el paciente debido a que van a tapar el espacio glótico. Tenemos más síntomas que puede presentar el paciente, como el dolor de oído. Este se dice que puede irradiarse a los dos, es decir, ser bilateral. Tiene también que una sensación del cuerpo extraño. El paciente dirá que siente algo en su garganta y que le molesta demasiado. También tenemos el dolor del cuello. También tenemos que puede presentar tos o un ardor de garganta.
Diagnóstico. Es de suma importancia saber que la presentación clínica es más frecuente en hombres entre los 20 y 40 años. La presentación en la mayoría de casos es unilateral. El diagnóstico se realiza mediante la laringoscopía, que permite la visualización de las cuerdas vocales durante la respiración y fonación. La estroboscopía, la cual aporta información adicional de las características vibratorias y del patrón de cierre glótico, permitiendo el diagnóstico de una patología mínima que podría pasar desapercibida por otras técnicas, y diferenciando distintas patologías, como es, por ejemplo, la de nódulos de las lesiones cordales unilaterales con refuerzo vocal contralateral. ¿Qué podemos encontrar en la laringoscopía? La laringoscopía indirecta se visualiza una vibración vocal asimétrica con cierre glótico incompleto. ¿Cuáles son los tratamientos posibles para los nódulos y pólipos de las cuerdas vocales? Vamos a ver que se puede tratar los pólipos y nódulos de manera quirúrgica, médica o mediante reducción del comportamiento. La intervención quirúrgica consiste en extirpar el nódulo y pólipo de la cuerda vocal. Este tipo de tratamiento solo ocurre cuando los pólipos o nódulos son muy grandes y han estado presentes durante largo tiempo. Y en caso de los niños es un tratamiento poco común. También puede ser necesario tratamiento para reducir el impacto de los problemas médicos en las cuerdas vocales. Esto incluye un tratamiento del reflujo gastroesofágico, las alergias y los problemas de la tiroides. A veces puede ser necesario dejar de fumar o controlar la tensión. Vamos a ver también muchos pacientes reciben tratamiento de reeducación de comportamiento o terapia de voz proporcionados por un patólogo del habla y el lenguaje. La terapia de la voz incluye el aprendizaje de la buena higiene vocal, la reducción y eliminación de los abusos de la voz, el tratamiento directo de la voz con el fin de alterar el tono y el volumen de la integración de la función respiratoria para la buena producción de la voz. También con la frecuencia se imparten también técnicas de reducción de la tensión y ejercicio de relajamiento. Esta técnica consiste en sujetar la lesión con la micropinza y tirar del pólipo hacia la línea media. Seguidamente, con la ayuda de la microtijera, se realiza un corte a ras de la cuerda, cuidando en todo momento de no producir ningún daño en las estructuras más vecinas como el espacio de Rankin y el ligamento vocal. Esta cirugía puede requerir un día de ingreso o en algunos casos ninguno, tras el cual el paciente es dado de alta sin más tratamiento que el reposo total de la voz durante al menos 4 días. Tras la cirugía es recomendable la reducción vocal, debiendo remitir al paciente a rehabilitación logopédica o vocal tras la valoración fonática, obteniéndose resultados satisfactorios al cabo de un mes en la mayoría de los casos.